prediqué sobre la incredulidad. Hoy el Señor me llama a hablar sobre la fe. Y me gozo porque en todo momento todos los que hablaron acerca de lo mismo. Si bien la fe es el motor de todo cristiano, ¿no? Es el motor de lo que el Señor nos envía o nos pide, porque sin fe es imposible agradarlo. Sin fe no podemos lograr lo que queremos obtener en las cosas de Dios, porque es por fe, no es por vista, no es por obra, es por fe. Amén. Así que vamos a leer en Hebreos 11. Y mientras estábamos alabando al Señor, me llevaba a decir, hay que empezar a implementar las declaraciones de fe. Sepan que el profetizar es una cosa, pero la declaración de fe es otra. Y eso lo vamos a hablar en un ratito. Vamos, si encontraron, Hebreos 11. Y el título dice, la fe. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, coma, la convicción de lo que no se ve. Hasta ahí es la definición de fe. Entonces, la fe es la certeza de lo que esperamos con una convicción mayor de lo que no vemos. Vamos a tratar de que todos podamos entender la fe para poder comprender luego qué es la declaración de fe. ¿Amén? Dice su palabra en el versículo 2: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Bien, vamos a partir del primer ejemplo que dice. El primer ejemplo dice que es testimonio de los antiguos. O sea que nosotros, ¿por qué creemos que lo que dice la palabra es verdad? Por fe. Porque es lo mismo que, no sé, mi bisabuela me cuente su historia y yo tengo que creer porque la contó ella, porque yo no viví, ¿no? Bueno, la palabra de Dios pasó hace cuánto, pero yo no estuve en ese lugar, pero por fe creo que lo que dice en su palabra pasó. Amén. Luego de esto dice que entonces entendemos, comprendiendo qué es la fe, entendemos que no fuimos creados del mono. Que todo se creó ¿de qué? De la palabra. Dios dijo y se hizo. Y entonces se explica que se habló primero y luego se formó. ¿Qué quiere decir esto? Que la tríada primero se habló y luego se creó. ¿Se entiende? Entonces, la fe es lo siguiente: para poder lograr obtener lo que se hace visible, primero hay que creer lo que no está. Queremos una casa, creemos que ya la tenemos. Amén. ¿Por qué? Porque es por fe y luego se hace visible. Si no creemos que la tenemos, no viene. Esa es la fórmula de la fe. Bien, seguimos leyendo. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿El testimonio se muere cuando morimos? No. Ahora, pueden hablar, algo que me acordaba que estábamos hablando el otro día, que siempre los muertos tienen buen testimonio. Sean delincuentes o no, siempre que se mueren era un santo. Pero en la Biblia nos enseña que a pesar de que Abel ofrendaba y está muerto, igual el Señor sigue recordando la ofrenda de Caín. ¿Por qué la sigue recordando? Porque la escribió. Si no, no lo hubiese escrito en la Biblia. Sepa que todo lo que está escrito en la Biblia es por algo. Aunque sea una historia pequeña, que para vos es pequeña, está por algo. ¿Vieron eso que dice quizás la viuda? No dice el nombre y el apellido, pero es una situación que a Dios le llamó la atención y le permitió que la escribiesen a través del Espíritu Santo y los evangelios. Amén. Dice acá su palabra que Abel, ¿por qué dice Abel ofreció sacrificio por la fe? Porque Abel tampoco conocía a Dios. A él le habían hablado acerca de Dios y él por fe hizo el sacrificio tal cual como le habían enseñado, creyendo que lo que estaba haciendo Dios lo estaba recibiendo. Amén. Es por eso que dice que lo que Abel ofreció
no tiene que ver con que el hombre lo vea, le agrade o no le agrade, sino creyendo que es para Dios. Esa es nuestra ofrenda. Nuestra ofrenda tiene que ser, porque nadie te está revisando la mano cuando estás poniendo, ¿o sí? A ver qué está poniendo, excepto los niños que se preguntan entre ellos. Pero nadie está. ¿Por qué? Porque no es necesario observar cuánto estás poniendo, pero Dios sí lo está viendo. Y recordando que tiene que ser con la actitud de Abel, que aunque nadie más te vea y solo Dios, la actitud tiene que ser la correcta. Fíjate que dice que Abel era justo. Y todavía da testimonio de eso. Está hablando de que la justicia nuestra, cuando nosotros actuamos, debemos ser justos, que nos vean o no nos vean, porque eso es testimonio delante de Dios. Es un ejemplo que nos da de Abel. Seguimos. 5. Por la fe, Enoc, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe, Enoc no tuvo muerte. Pero encima de esto, anteriormente dejó un testimonio. O sea, no es que solamente Enoc, Dios se lo llevó y no hubo muerte, no presentó dolor, no hubo enfermedad. Él directamente se lo llevó Dios y todavía está vivo. Ahora, pensemos en lo siguiente. Dice, pero antes de pasar eso, primero tuvo un testimonio que le agradaba a Dios. O sea, que esto lo lleva tal cual al arrebatamiento. Piensen esto. Para poder ser arrebatados debemos agradar a Dios. Dice, por fe, tenemos que cumplir tal cual el paso que hizo Enoc en esta parte. Por fe tenemos que caminar y por fe tenemos que agradar a Dios para ser arrebatados. Amén. Este es un ejemplo porque yo sigo pensando que cada cosa que está escrita en la Biblia no es por nada. Amén. Seguimos el 6. Pero sin fe es que imposible. Dios no puede hacer nada si no tenés fe. Fíjate que tenemos un Dios de lo imposible. Dice, para el que cree todo es posible, pero cuando no creemos no hay nada que Dios pueda hacer. Piensen en eso. Piensen en que cuando usted no cree que Dios pueda hacer algo, Dios no puede hacer nada. Piénselo al revés, porque a veces decimos, el que cree todo es posible y nos quedamos con la parte positiva, pero no damos cuenta que muchas veces no creemos, por eso no llega. Porque si no activamos la fe, Dios no puede obrar. Sea quien sea que esté orando por vos, Dios no puede obrar porque la incredulidad impide que Dios se manifieste. Por eso dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que es necesario, acá no está diciendo si quieren, es necesario que el que me busca crea que estoy. O sea que vos venís a la casa de Dios, venís a la iglesia, ahí no termina. Es necesario que crean que Dios está acá. Y que crean que Él es galardonador. Significa que Él da a quien lo busca. Fíjense. Vamos al 7. Por la fe Noé, como fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, ¿con qué? ¿Con qué? Con temor, preparó el arca en su casa, en que su casa, se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea que por la fe también obtenemos justicia. Pero fíjense esto, Noé tuvo temor, por eso lo hizo. O sea que la fe aumenta el temor. ¿Qué es el temor? El temor es siempre buscar agradar a Dios en lo que fuese. No estamos hablando de temor a miedo, no estamos hablando que Dios es autoritario, sino que el temor es justamente buscar siempre no entristecerlo, buscar siempre agradarle en cualquier aspecto de nuestra vida y sobre cualquier tema. Y en este caso,
la persona que no tiene fe no le agrada. Así que autoanalícese. Quizás no en todas las áreas sucede, pero hay en áreas específicas en las que la fe empieza a flaquear. Y en ese momento es donde el Señor dice, no me estás agradando. Y es donde nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de acercarnos a Dios. Vamos por el 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Fíjense una cosa. Está hablando que es necesario que los que se acerquen le crean. Está hablando de que el que se acerque tiene que tener temor. Y está hablando de que tenemos que obedecerlo. Lean el número 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Sepa que el camino del Señor, muchas veces caminamos sin saber hacia dónde. No tenemos metas quizás que el Señor nos pone, pero no tenemos el camino final. No sabemos qué es lo que nos depara el Señor más adelante. Entonces nuestra forma de caminar tiene que ser agarrado de lo que Él nos dijo un día y caminar aunque no sepamos sobre qué o a dónde estamos yendo, pero confiando, porque Abraham no sabía a dónde iba, pero sí sabía que Él iba a heredar algo. ¿Cuántos saben que nosotros también vamos a heredar algo? Entonces imite a Abraham y camine sin saber a dónde va, pero creyendo que allá está la recompensa. Amén. Dice, vamos a el 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? ¿Quién es? Entonces, ¿por qué cuestionamos sobre cómo es la obra de Dios y quién es el arquitecto y el constructor? Vaya a quejarse con él. A veces nosotros creemos que como no entendemos qué está pasando, es como que no sé si es de Dios. Tenemos que ver el final. Empezamos, y eso quiero decirle que ya por sí no están confiando en Dios, no le están creyendo. Nosotros tenemos que saber que cuando Dios habla y dice algo es porque hay algo que nos está esperando adelante. Tenemos que ir preparados, preparadas para lo que viene adelante. Si el Señor te manda hacia un lugar, cada vez que les mandaba al pueblo de Israel hacia una ciudad, los mandaba con un propósito, era ganar, pero ellos no sabían cómo iban a atacar el resto, no sabían que se le enfrentaba más adelante. Dios le daba la estrategia de cómo iban a hacer ellos, pero no cómo iba a reaccionar el otro. Y sepan esto, nosotros el Señor nos equipa, nos prepara y nos enseña cómo caminar, pero no te dice con qué te va a salir Satanás. Está todo el tiempo preparando cosas, pero tenemos que estar confiados de que aunque vayamos a tal lugar y se levante todo, hay algo que nos está esperando atrás. Algo decía la pastora hace un rato, se rompieron todos los autos. El mío todavía está ahí, esperando que le traigan, que le armen el repuesto. Está durmiendo, pobrecito. Así están todos. Pero cuando empezamos a lograr que se destrabe y conseguimos los repuestos y conseguimos esto, se nos lesionó el mecánico. O sea que imagínense cómo se ha levantado Satanás. Pero desde que fuimos a Berazategui, no sé qué es lo que el Señor está esperando en aquel lugar. Qué fruto tan grande debe haber en aquel lugar, ¿no? Qué victoria tan grande el Señor tiene preparado en aquel lugar, porque sinceramente que desde que empezamos a ir, todos los autos se empiezan a romper. Así que guarda el suyo, órelo. El Renault 12 está haciendo el guerrero. ¿Viste que siempre hay un guerrero? ¿Viste que cuando vas a una iglesia siempre hay uno que está hace años y es el guerrero que está siempre? Bueno, el Renault 12 es ese. Así que bendecimos al Renault 12. Vamos a el 11. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ¿No dice? Recibió un milagro. Recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. Porque creyó que era fiel. ¿Quién? ¿Y quién le había prometido? Dios.
Distinto es que te prometa un hombre que vas a tener un hijo, a que Dios venga y te diga, te puedo asegurar que así estés en la regla, estás embarazada igual. No importa. O así se te rompan todos los útero, ovarios, lo que el Señor lo reconstruye. Yo me acuerdo hace años atrás, nunca me olvido, porque yo estaba en otra iglesia con una chica que también se le habían reventado todo el útero, mal, y además se le había muerto una hija. Y ella quería tener, pero sabía que no iba a poder. Y yo iba con ella todos los días, me venía a buscar. O sea, yo también fui clavo de alguien. Me venía a buscar, me llevaba, pobrecita. Me llevaba hasta la iglesia, ¿no? Y un día estábamos viajando en colectivo porque el auto de ella se había roto, igual fuimos en colectivo. Y le digo, nena, pedí el asiento, si vos estás embarazada. Le decía, yo estaba re confiada, que yo no sabía toda esta historia. Yo le decía, dale, pedí el asiento que estás embarazada. Ay, Mayra, estoy gorda. Me dice, no estoy embarazada. No, yo estoy segura que estás embarazada. No, estoy segura que a las 2 semanas estaba embarazada. Y me dice, nadie sabía que yo le estaba pidiendo a Dios un hijo. Y le digo, pero yo, o sea, no es que alguien me dijo, ay, yo te vi embarazada, ni siquiera lo dudé. Y encima se reía, ella me decía, estoy gorda. Y a las 2 semanas el Señor había hecho un milagro. Y ella le contaba a la líder, ¿no?, que ellos estaban orando hace mucho tiempo por eso, entre ellas dos. No querían contarle a otro porque a veces el contarle nuestros planes a otros también generan piedras de tropiezo, ¿no? Porque la gente que está a nuestro alrededor, como siempre dice el pastor, a veces no tienen la misma fe que nosotros. Y a veces tienen comentarios que no son necesarios. O que empiezan a hacer estas declaraciones que terminan hundiéndonos en vez de levantarnos. Y siempre me acuerdo, yo se las había contado también a Romy y a Ale, creyendo que el Señor, no importa qué diagnóstico médico un día le hayan dicho a ella. Imagínense que no tenía el sistema, pero el Señor lo regeneró todo completo. Y ese es el Dios al que yo le creo. Y ese es el Dios al que nosotros tenemos que recordar todo el tiempo. Que el testimonio de las vidas de las personas, incluso de nuestra vida, es para fe de otros. A veces decimos, yo no tengo un re testimonio. Yo a veces me comparaba con el, no sé, de mi papá o el de Leo, porque Dios lo sacó de las drogas, qué sé yo. Yo tengo un testimonio totalmente distinto, pero aún así he llegado a un montón de vidas con situaciones muy similares a la mía, en lo que realmente pudieron ser tocadas por el Señor. Por eso no creas que lo que Dios hizo en tu vida es menos, porque el otro, que siempre pensamos que el del otro es mejor. Pero realmente todo lo que el Señor nos dio es para testimonio, o todo lo que el Señor hizo con nosotros es para testimonio de otras personas. Aunque vos lo sientas pequeño, aumenta la fe no solamente tuya, sino del que está a tu lado, ¿no? Y eso es importante, empezar a impartir fe. Tiene que ser una costumbre, porque a veces, y si escuchan, el mundo habla todo el tiempo de forma pesimista. Todo va mal. Fui el otro día al cajero y estaba el camión de caudales, ¿no? Y pasó 40 minutos después de que se fue y todavía no se activaban los cajeros. Y una señora me dijo, no, pero ahora se van a activar todos, le digo yo. Y si yo lo creo, le digo, se van a activar todos. Y me dice la señora, ¿pero vos me lo prometés? Sí, se van a activar todos, le digo yo. Yo necesito, así que se van a activar todos. Yo tenía una y yo por dentro decía, Señor, no me avergüence. Se empezaron a activar una, yo estaba como sexta en la fila, ponele. Yo me acerqué a la puerta porque había aire. Y me tomaba el aire ahí, la señora se puso a charlar conmigo, pero ¿me lo prometés, hijita? Me decía. Sí, le digo, todos se van a activar. Y me dice la chica, no, dice, se activan de a uno. O si no se activa uno acá, otro allá, acá. No, se activan todos. Escuchame, esto yo me estaba tirando abajo mi fe. No, se activan todos. Yo estaba sexta. Así cuando se empezaron a activar uno detrás del otro, la señora me fue a buscar a la fila y me dijo, pasamos primero porque por vos se activaron. Y yo le decía, gracias señor, encima está acá, aquí me fui. Y me dice, pero ay, todavía me preguntaba la otra. Ay, sí, no me voy a salir tan contenta si no hay. Y se reía. Y le digo, y el Señor me hacía recordar eso, ¿no? Que las pequeñas palabras y acciones pueden cambiar, porque lo que no sucedió, o sea, yo me imaginaba esto, si yo no hubiera hablado y hubiera escuchado todo lo que ellos decían y hubiese creído lo que ellos estaban diciendo, no sacaba plata de ahí. Quizá tenía que esperar hasta las 6 y andar a saber si ya tenía plata o no tenía plata. Fíjense en las cosas tan pequeñas donde Dios obró. Y acá
Yo me quiero quedar con el 10. El 10 dice, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto, constructor es Dios. Y quiero decirte que tu vida tiene que tener el fundamento de la fe. Y el que te va a ayudar a construir y el que te va a llevar a reparar es el Señor. Los fundamentos nuestras convicciones tienen que ser firmes. Tienen que ser en nuestro cimiento, pero a partir de ahí, a medida que vamos creyendo en fe, tenemos que ir aumentando. O sea, ¿qué significa esto? Que un edificio no termina siendo enano. Empieza el arquitecto y empieza a imaginar todo lo que va a hacer y después se hace. Por eso lo compara con el arquitecto. El arquitecto lo planea, el arquitecto le saca las medidas, le toma la distancia, todas las probabilidades, cómo tendría que ser para lo que después va a ser. Así es Dios con nosotros. O sea que cuando el Señor te dice que desde el vientre de tu mamá te eligió, dice, y que tu embrión vieron mis ojos, desde ahí el arquitecto estaba formando tu vida. Pero ¿qué pasó? A medida que íbamos creciendo, quizás mucha mano de obra metieron diferentes tipos de maestro mayor de obra, maestro mayor de obra, diferentes pasaron, hasta que llegaste al Señor, que es el correcto, y ahí tiene que enderezar algunas columnas, o tiene que romper y sacar todo y volver a formar, dependiendo de lo que cada uno necesite, y alinearlo al plan original de Dios. Ahora, vamos a leer la palabra. ¿Qué significa la palabra declaración? Dice, aseveración o exposición que se hace públicamente. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros hacemos declaración de fe no puede ser de forma privada. La declaración de fe es pública. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que demostrar que creo. ¿Se entiende? A veces no queremos decir cosas para que por si no llega a pasar, ya no estamos creyendo. Básicamente es eso. Pero la declaración de fe es exponerlo de forma pública lo que nosotros creemos que Dios va a hacer. Eso es una declaración de fe. Que él estaba comentando y le puse el ejemplo del cajero automático. Yo me acuerdo, estaba apartada, pero siempre que yo decía, y había algo que se encendía en mi interior, y yo decía, no va a pasar nada, así todo el mundo diga lo contrario, no pasaba nada, pero porque yo no creía con una convicción, primero que no tenía que pasar nada, o sea, sabía las consecuencias después, pero yo creía con una convicción de una forma en la que no me movía de ahí, pero sabía que cuando yo decía no va a pasar nada, y no lo tenía con ese sentimiento adentro, no era creíble. Y iba a pasar algo. Entonces, la declaración de fe va acompañado de una certeza interna que da aprobación, que lo que vos estás diciendo lo estás creyendo. ¿Qué significa esto? Que no es una palabra por decir, tiene un peso espiritual importante. Entonces vos podés declarar muchas cosas, pero si no la estás creyendo en el momento de que ni siquiera te estás escuchando lo que estás declarando, no estás haciendo la declaración de fe, no estás siendo eficaz. Ahora, distinto es cuando uno empieza a declarar sobre cosas de Dios, sobre tu hogar, sobre tu matrimonio, sobre lo que fuese, y declarar creyendo que Dios lo va a hacer. Y esto significa que no es de forma íntima, o sea, que significa que, ejemplo, yo estoy hablando con Romy sobre una situación particular de mi hogar y le digo, pero yo creo que el Señor lo va a revertir. Ella es testigo de lo que yo estoy creyendo. Necesitamos un testigo. ¿Por qué? Porque la fe aumenta del otro también. Porque la declaración de fe no es solamente para nosotros, también es para el otro. ¿Qué quiere decir esto? Después yo estoy con Romy y no sé, estoy hablando con Dai y me digo, no, ella dijo, Dios va a revertir, y Dios lo revirtió. Entonces ella tiene una gana de hacer la misma declaración y empieza a contagiar a la otra. Eso es lo que hacemos cuando nosotros empezamos a implementar la declaración de fe. Ahora, cuando todo lo vemos para atrás, cuando todo decimos para atrás, hay algo que el Señor me hacía leer esta mañana y me decía, tus ojos son la lumbrera. Si en tus ojos hay tiniebla, ves todo tiniebla. Pero si en tus ojos ves luz, hay luz. Y a veces nosotros decimos lo que vemos y vemos tiniebla y declaramos lo que vemos.
No, decimos, no, todo va a ser un desastre, porque ya estás declarando que todo va a ser un desastre y lo tenemos implementado. Es parte de nuestra forma de hablar. Si ustedes escuchan en el mundo, la gente habla de esta forma. No, ahora después, no va a haber nadie, o va a haber un montón de gente en la calle, no voy a poder ir a cobrar al cajero, ya está. No tenés ni ganas de salir al cajero con esa persona. No creyendo que Dios puede. Yo siempre digo esto, yo ahora digo, Señor, empieza a liberar el camino, libera el tránsito, porque hay algo que, si heredé algo de mi papá, es que no me gusta el tránsito pesado, no me gusta estar así, yo quiero lo más ligero posible. Entonces empezaba, Señor, comienza a liberar el tránsito, que empiecen a acelerar, correrlos para allá. Yo ya empiezo a abrir camino, pero creyéndolo. Yo no lo estoy diciendo como que no, porque no me gusta. Entonces le pido, Señor, empezar a liberar. ¿Por qué? Porque sé que si después me encuentro en esa situación, capaz que la fe empiece a flaquear. Entonces necesito que el Señor empiece a liberar antes y creer lo que estoy declarando. Y lo estoy llevando a áreas de las que a mí me afectan, digamos. Pero llévalo a tu área. ¿Cuál es la situación que ahora vos estás sintiendo que no se puede mover? ¿Cuál es la montaña que está por delante? ¿Cuál es la situación o cuál es el sentimiento que es mayor, que no te deja avanzar? Bueno, comenzar a declarar desde este mismo día que todo lo que está pasando en tu hogar se empieza a revertir, que todo lo que estás sintiendo se va, que todo lo que te está oprimiendo ya no tiene el control, que todo lo que te quiere atormentar, empezar a creer en el Dios en el cual conoces. Y si no lo conoces, empezar a conocerlo hoy, porque a medida que vos vayas creyendo, el Señor va a empezar a actuar. Si no crees, para Dios es imposible hacer algo. Si hay algo que lo que impide que la mano de Dios sea movida, es la incredulidad. Es por eso, y es muy importante, que la fe es fundamental. Y que eso sea lo que nos ayude a avanzar. Y que la declaración de fe sea tu forma de hablar de ahora. Yo sé que es difícil, tampoco es que me voy a hacer la que vivo declarando fe, porque no, a veces no te das ni cuenta de lo que estás diciendo. Y estás declarando lo contrario a lo que estás esperando. Porque es algo como natural hablarlo como que nosotros no podemos, no nos sale, dependemos del otro. Cuando el Señor dijo que todo lo que nosotros querramos o pidamos, Él nos va a dar. ¿Y Él es el dueño de qué? Del oro, de la plata. Él es el dueño de todo. ¿Por qué nosotros dependemos del hombre o la mujer del mundo? Y nosotros nos acoplamos tanto a este sistema. A mí me costó mucho poder entender que no necesitaba trabajar de forma de relación de dependencia. El Señor tuvo que cambiar mi mentalidad con eso. Y es difícil. Yo sé que es difícil porque el principio era fe plena. O sea, yo empecé a comprar sin plata, empecé a vender sin plata, pero tenía que el Señor poner ventas de donde no había. Porque no era que yo tenía una lista de clientes, ¿viste eso que te dicen? Tengo una lista larga de clientes. Yo no tenía nada. Yo decía, Señor, y empezaba a buscar los diferentes medios. Pero cuando yo más venía las circunstancias, sabía que el Señor me estaba abriendo camino para algo más. Y me acuerdo que al principio yo quería vender algo y, bueno, no sé, por ejemplo, una zapatilla me la quería cobrar al 200% a la persona que me la vendía. Y yo la cobraba al 300%, porque tenía que sacar mi ganancia. Y de repente vendía igual. Y una chica me preguntó, pero en ese precio vendés igual, y vendía la misma cantidad que ella vendiendo lo más barato. Trabajando 8 horas. Me acuerdo que en ese tiempo también Leo trabajaba, era plena pandemia. Y Leo tenía que trabajar el de las garrafas. Y él se dio cuenta que con una hojota ganaba todo lo que trabajaba en el día. Y dijo, no, ¿cómo es esto? Porque cuando uno vive por fe, creyendo a Dios, empieza a abrir cosas. Yo me acuerdo que antes no tenía ni para no tenía ni siquiera scoring bancario. No me daban, tenía cerrado por todos lados. Ahora me quieren abrir hasta por no quiero saber nada. Pero no es que yo tengo un recibo de sueldo gordo. No tengo recibo de sueldo. Trabajo de lo que Dios empieza a generar y todos los días dependo de Él. ¿Qué quiere decir? Que yo ya no tengo las ventas que va a pasar en la próxima semana. No sé qué va a salir. Pero un día antes se abre el cielo. Y el Señor pone lo que necesita. Lo justo
innecesario. Porque yo creí que el que era mi proveedor era Él, y el que Él era el que iba a sustentar. Me pasó muchas cosas malas y sí, aprendí un montón también. Me enseñó muchas cosas, ¿no? Porque si puedo darle gracias a Dios es de que las cosas malas me enseñaron a no volverlo a hacer. Y cuando venía una tormenta o personas me fallaban, cuando eran los proveedores que no estaban, el Señor me abría el camino y encontró uno mucho mejor, o en calidad o en precio. Y de repente tenía otra puerta abierta, ¿no? Ya tenía más opciones. Pero hay algo que yo no me olvidaba y era de clamar al Dios que me provee. Y si quizás en tu situación ahora es económica y no tenés, porque yo no cobro ningún plan más que la asignación. No cobro, no es que te digo tengo o algo para decir, bueno, acá tengo una reserva. No tengo. Pero sin embargo el Señor no me hace faltar nada. No nos hace faltar nada. Y sí les puedo decir que cuando quizás estaba en el momento en el que me faltaba mucho económicamente, cuando nosotros no teníamos una zapatilla, el Señor golpeaba y me traía un bolsón así, o sea, no una, me traía 10 para cada uno de mis hijos. El talle que ellos tenían sin nadie haberme preguntado el talle, ni siquiera me preguntaban si necesitaba, venían y me dejaban la bolsa. Hasta ropa, yo tenía ropa de marca que ni sabía que era de marca porque me la regalaban y yo la usaba. ¿No? O sea que si en la escasez confío en Dios, mucho más tengo que confiar en la abundancia, porque ahí es donde se corrompe el corazón. A veces en la escasez no es tanto, pero en la abundancia sí nos corrompemos. Y que si este es un tiempo, y yo lo creo, que en el 2022, en el 2022 muchos el Señor va a abrir el camino que se cerró en este tiempo. Y no se corrompa su corazón, no te olvides quién es el que te dio el dinero, quién es el que abrió ese camino que para vos era imposible, pero creyéndole a Dios se abrió. ¿No? Que cuando todos te decían que no, ahí conseguías. Que cuando todos decían, yo mi auto para mí era imposible y hoy me está sacando canas verdes, pero yo sé, Señor, que por algo debe ser, le digo. Quizás se rompía yo andando, quizás podía pasar un montón de cosas y a veces renegamos, porque yo reniego un montón, no lo voy a mentir, yo reniego mucho. Pero sin embargo yo sé que hay algo que quizás, y siempre uno se tiene que poner a pensar qué había por delante que el Señor no nos permitió, o qué guerras, como decía el pastor Campo, ¿no? ¿Qué guerras hay por delante que quizás muchas veces no supimos que el Señor nos libró? A veces no nos enteramos de lo que Dios hace. Pero si nosotros creemos que Él está haciendo algo, aunque tus ojos no lo vean, Él está abriendo caminos por vos. Él te está defendiendo, Él está peleando. Y aunque a veces nos sentamos sin fuerza, el Señor está ahí. Y no nos tenemos que olvidar de eso, porque su palabra lo dice. Y Él no es hombre, ni tampoco es hijo de hombre. Él es Dios. Y si de su palabra creó todo esto que hoy ves, imagínate todo lo que puede crear con lo que vos crees. Imagínate esto, porque eso fue algo que Él quiso. Pero algo que vos querés, algo que vos anhelás y creés que Dios te lo puede dar, el Señor lo puede hacer. Yo quiero que en esta noche te quedes con esa convicción y de que todo lo que declares creyendo en lo que Dios puede obrar, el Señor te lo va a dar. Porque a Él le agrada que tengan fe. Quizás a veces no la tenemos bien puesta sobre las cosas y Él nos va a corregir para que sea de forma eficaz. Pero si no lo pones por obra, no te va a poder enseñar nunca. Es empezar Nadie nació sabiendo. Todos tuvimos que aprender a hacer algo. Y hoy quizá lo perfeccionamos con los años. Bueno, lo mismo sucede en las cosas de Dios. Nadie te puede enseñar qué es la fe, qué es vivir la fe. Yo te puedo dar una teoría y te puedo explicar, pero eso lo aprendes viviendo y ejerciéndolo. Y a medida que vaya aumentando, lo vas a ir perfeccionando. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.